Hola, soy Mariaca. Hoy les voy a explicar otro tema que son las derivadas. Bueno, empezando, las derivadas, como sabemos, son una rama de las matemáticas. Podríamos citar de que la derivada trata de encontrar una ecuación que defina la pendiente de una recta que baja tangencialmente sobre una curva. Esta línea está colocada sobre el punto más extremo de una curva, por eso solo pasa tangencialmente, no la intersecta en dos puntos, solo la intersecta en un punto a la curva. Esta curva sería la función, por eso se dice la derivada de la función. La derivada es la recta tangencial que cursa esta función. Bueno, tenemos varios tipos de derivadas. En una de esas hay las derivadas que son por definición. Tienen una forma de la derivada de f de x es igual al límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x todo sobre h. Esto se puede ir resolviendo solo la parte. Si tenemos f de x, digamos que f de x es 3x al cuadrado y el punto donde le intersecta la recta tangencial a la función es 2. Repasando la fórmula nos tendría que salir, a ver, f entre paréntesis, en vez de x ponemos el 2, ese es el punto. Tenemos f entre paréntesis 2 más h menos f entre paréntesis 2, todo sobre h. Operando, bueno, hallaremos el resultado, ¿no? Si tuviéramos un valor de h ya podemos hallar directamente un resultado más tal vez lógico, con números, tal vez un número exacto, pero como ahí estamos con una incógnita h, nos sale un resultado en base de h. Bueno, tenemos unas simples reglas de la derivación. En primer lugar está la regla de potencias, es decir, f de x derivada es igual a nx elevado a n menos 1. Tal vez no se entienda muy bien de esta forma, pero con un simple ejemplo se llega a entender fácilmente. Como puede ser, digamos 3x al cuadrado. El x al cuadrado se convierte en solo x. ¿Por qué? Porque el 2 baja a multiplicar al x y se le resta 1, por eso en la fórmula dice n menos 1. Entonces solo quedaría x. Y ese, como ese 2 ha bajado a multiplicar y era 3x al cuadrado, sería 6x el resultado. Se puede hacer lo mismo como que otro ejemplo sería x a la quinta, digamos. Su resultado por la regla de potencias sería 5x al cuadrado. ¿Por qué? Porque el número que está elevado se le resta 1 y ese número, el original, pasa a multiplicar a x. Otra regla tenemos el de la constante, que digamos tenemos 3 por la función de x. Ese 3 puede separarse, derivar la función y después recién le volvemos a multiplicar. Entonces se puede separar, como les digo, digamos tenemos 3 f de x, el 3 se puede separar, derivamos f de x y después el 3 vuelve y lo multiplicamos de nuevo para hallar otro resultado. Tenemos la regla de la suma y diferencia, que obviamente, digamos, f de x más g de x derivados es igual a f de x más g de x. O sea, es decir, si queremos derivar las dos funciones, no importa si derivamos uno primero y luego después, pero como son suma, es lo mismo que derivemos antes o después. Igual nos va a dar, digamos, f de x más g de x, todo esto derivado nos va a dar igual que la derivada de f de x más la derivada de g de x. Tenemos la derivada de un producto. En este caso tendríamos u por b, todo esto derivado, obviamente. El resultado sería u derivada por b sin derivar más u sin derivar por b derivada. Bueno, después tenemos la derivada de un cociente, en este caso sería u sobre b, todo esto derivado, y nos saldría la derivada de u por
b sin derivar, menos, en este caso menos, en el producto era más, en este caso es menos u sin derivar y b derivado, todo sobre b al cuadrado. Después tendríamos la derivación trigonométrica, tenemos ciertas identidades, todo esto se basa en las leyes trigonométricas, las identidades trigonométricas que anteriormente vimos. En la derivación trigonométrica podemos citar algunos casos, por ejemplo, seno de x derivado es coseno de x, coseno de x derivado es menos seno de x, tangente de x es igual a secante cuadrado de x, cotangente de x es menos cosecante cuadrado de x, obviamente, secante de x es igual a secante de x por la tangente de x. Así que vamos a necesitar varias formas de la derivación trigonométrica. Bueno, una de las más importantes y que se usa posteriormente frecuentemente es la regla de la cadena y tiene una forma de f y entre paréntesis g de x, todo esto derivado. El resultado sería f derivado por g de x, que era lo de adentro sin derivar, por g de x derivado. Es decir, si tenemos un paréntesis, digamos 2 delante del paréntesis y en el paréntesis tenemos x al cuadrado. El resultado sería el 2 derivado, que el derivado de la constante es 0, lo debemos recordar. Y lo del paréntesis sería x al cuadrado, la derivada de x al cuadrado sería 2x. Entonces, todo esto nos saldría igual a 0 por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, que es 2x, y el paréntesis sin derivar, que es x al cuadrado. De esa forma se aplica la regla de la cadena. Bueno, pasando a... prosiguiendo, tenemos el tipo de derivadas. Tenemos derivadas de orden superior, es decir, la primera derivada, segunda, tercera, cuarta derivada. Esto es simplemente volver a derivar, no es mucha ciencia. Solo, digamos, tenemos una función simple, digamos, x a la quinta más 5x. X a la quinta va a salir 5x al cuadrado y el otro va a salir 5. Entonces, esa es la primera derivada. Para hallar la segunda derivada solo volvemos a derivar hasta que va a llegar un momento en el que nos van a quedar solo constantes, porque se van a ir perdiendo las x al llegar a un número elevado que es 0 y se van a ir eliminando. Después tenemos las derivadas implícitas. Las derivadas implícitas se aplican en una función, digamos una función y de x, se llama definida cuando esta función se nombra como función de x y y, eso es igual a 0, digamos. Entonces se llama implícita cuando no solo tenemos una variable de x como en los casos que anteriormente mencionamos, sino también tenemos de y. Para este caso tendríamos que despejar una de estas, en este caso tendríamos que despejar y primo, y eso nos ayudaría a resolver todo el sistema de todo un problema tal vez que tenemos o una ecuación de derivada que tenemos. Bueno, después tenemos las funciones exponenciales. Un claro ejemplo sería la derivada de e a la x es igual a e a la x, eso no cambia. Por eso se llaman funciones exponenciales, ya que son, por así decirlo, constantes. Si la derivada de e a la x es igual a e a la x, no se cambia nada más. Acá tenemos otro caso que es la derivada de a a la x. Eso sería igual a la x por logaritmo neperiano de a. Esa es otra forma. Se puede aplicar de las dos formas, pero para una tal vez más rápida simplificación y resolución de la derivada, se aplica la segunda que les dije, que digamos sería la derivada de a elevado a la x sería igual a elevado a x por logaritmo neperiano de a. Bueno, después tenemos funciones logarítmicas que anteriormente nombramos en algún caso. Sería la función
función del logaritmo de x sería igual a 1 sobre x. Esto es una identidad, igual si se nos presenta 1 sobre x, podríamos reemplazar con el logaritmo neperiano de x. Siempre recordando que es logaritmo neperiano. O logaritmo en base e, que es lo mismo. Alguna aplicación de los máximos y mínimos. Por ejemplo, tenemos alguna aplicación de las derivadas, que son los máximos y los mínimos. Y estos son los extremos de una función. Son valores grandes o pequeños, en este caso obviamente máximos, mínimos, que toman una función en un punto situado. Son aplicaciones del uso de las derivadas de orden superior. En este caso se forman ciertas curvas, ahí determinamos máximos, mínimos, y se puede determinar si las gráficas son cóncavas o convexas. Para hallar los máximos y los mínimos, si tenemos una función, se deriva la función, se igual a 0, se hallan 2x y tenemos como resultados parciales los 2x. Hallamos la segunda derivada de la función y sobre la segunda derivada reemplazamos esos 2x y ahí nos van a salir los máximos y los mínimos. Si es menor a 0 es máximo y si es mayor a 0 es mínimo. Esto se puede ver hoy en día, se aplica mayormente en la arquitectura, en la ingeniería, en la física se aplica también. Por ejemplo, en la arquitectura se aplica para saber cuánto de resistencia, cuánto va a ser la máxima o la mínima resistencia de, digamos, una viga para una construcción. En la ingeniería civil lo mismo. Más que en la ingeniería civil, ya que la arquitectura es un poco más de diseño. De esa forma se aplica tanto como en la industria, se aplica, no sé, para la resistencia de plásticos, la resistencia de un metal, saber cuál va a ser su punto de quiebre, por así decirlo. Tenemos una tabla de derivadas que se puede tomar tal vez como un formulario, aunque muchas de ellas se apoyan una entre sí, entonces no es necesario realmente tal vez aprender todo. Tenemos por ejemplo las que les dije que son las fórmulas experimentales, digamos, la función de e a la x, la derivada de e a la x va a ser igual a e a la x, o logaritmo neperiano de e por e a la x. Por ejemplo, si la función tiene una raíz, eso lo nombré anteriormente, si la función tiene una raíz y digamos y es raíz de u, la derivada sería u derivada, o sea lo que está dentro de la raíz, sobre 2 veces esa raíz. Por ejemplo, tenemos raíz cuadrada de 5x. La derivada sería 5, porque la derivada que está dentro y la derivada de 5x es 5, sobre 2 por esa raíz, 2 por raíz de 5x. Y después procede ya a eliminar, tal vez a reescribir la función. Bueno, si tenemos una función que sea 1 sobre u a la n, digamos, que el denominador esté elevado a un número, la derivada de este sería el número al que está elevado, digamos, si abajo es u al cuadrado, ese número por la derivada de u. Es decir, ¿qué pasa de x al cuadrado? Digamos, sería 2 por 2x, porque es la derivada de u, digamos, por m, sobre abajo u, que era lo que normalmente y en un principio estaba abajo, elevado a m más 1, ¿no? Esa es una de las otras formas que podemos ver en esta tabla de derivadas. Como les digo, muchas de estas se complementan con otras. Después podemos ver las que les expliqué anteriormente, las trigonométricas, que son identidades. Seno de u es igual a coseno de u es a menos seno de u. Bueno, las que les nombré anteriormente, ¿no? Y digamos una función es el logaritmo de u. La derivada de esta función sería u derivada sobre u sin derivar por
el logaritmo neperiano de u. Tendríamos un caso, el logaritmo neperiano de 5x más 7. La derivada de esto sería 5 arriba, porque 5 más 7, la derivada solo es 5, ya que 7 es una constante, se elimina, y 5x, la derivada de 5x es 5. Todo esto sobre abajo quedaría intacto, quedaría 5x más 7, y todo por el logaritmo neperiano de e. Logaritmo neperiano, perdón, logaritmo de e o logaritmo neperiano, que es lo mismo. Bueno, eso es todo.